Bueno, 7:15 de la mañana, ya le damos la bienvenida al amigo Alberto Galay. Alberto Galay, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Antonio? Hola a vos y a toda la audiencia de Rosario. Es tempranito, así que todavía la górgola. Sí, yo estoy así, pero el fin de semana estuve, queda mal decirlo, escatológico, pero estuve vomitando todo el fin de semana. Así que... Bueno, vamos a vomitar a la libertad. Vamos se escucha bien ahí, Loga, ¿no? El micrófono. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? Bueno, hay muchas definiciones, hay definiciones académicas, hay definiciones de bolsillo, le digo yo. Las definiciones de bolsillos son esas que sirven para entender rápido algo. Entonces, bueno, cuando uno habla del liberalismo, habla del respeto irrestricto de la vida del otro, de los derechos del otro. Entonces, es una doctrina. Los liberales... parafraseando al general, somos como los gatos, pero cuando nos estamos peleando. Por eso lo nuestro es difícil volcarlo a un proyecto electoral, quizá por la falta de liderazgo. Pero bueno, liberalismo la palabra viene de libertad, ¿sí? Entonces, es claro, hay muchas clases de liberales. ¿Sabes qué? Hay veces... Hay liberales monárquicos. Uno dice, ¿cómo liberales monárquicos? Sí, porque hay diferentes tipos de estados. Están los estados monárquicos como el español, e incluso en España, en el siglo XIX, hubo peleas entre los liberales absolutistas y los liberales monárquicos. ¿Está? Entonces, por lo tanto, hay muchas definiciones. Entonces, por allí te hablan de ordoliberalismo. ¿Qué es eso? Bueno, el liberalismo alemán es el liberalismo alemán, el de Adenauer, que vienen de la palabra Ordnung, que es orden en alemán, y luego en los libertarios más modernos, que son los seguidores de Murray Rothbard, por allí, y bueno, y después hay muchos tipos, y después están los liberals, cuando uno dice los liberals con acento prosódico, estadounidense, ¿no? Claro, está hablando de los liberales en Estados Unidos, y en Inglaterra incluso, que por allí nosotros lo vemos más como socialdemócratas, más que a nuestra idiosincrasia. Acá te metiste en un lugar muy interesante. Los liberales o el liberalismo, ¿es de centro izquierda, es de centro derecha? Bien. No, ¿es de centro? ¿O cómo debería ser? Mira, según Bobbio, el pensador Bobbio, que es marxista, ¿está? Norberto Bobbio, el manual. Que es marxista, bueno, pero tiene una buena definición. Habla de derecha e izquierda. Entonces, ¿qué es derecha y qué es izquierda? Bueno, entonces la derecha va para un lado, la izquierda va para el otro. Hay un centro, o el centro es una mezcla entre ambos, o el centro es algo superior a ambos. Y en realidad, bueno, todas esas definiciones son académicas. Entonces, ¿qué sucede? Llevado a la práctica, llevado al terreno político, tenés que ver por allí el momentum, como digo yo, qué es lo que está pasando, y allí es donde aparecen diversas corrientes. Por ejemplo, cuando se logró la independencia de los países latinoamericanos, allá en el siglo XIX, los grandes enemigos entre sí políticos en Colombia eran los liberales contra los conservadores. ¿Está? Entonces, claro. ¿Cómo era? Claro, y como te contaba el caso de España, ser liberal era ser revolucionario en esa época. Sí, exactamente. Otros dicen que el liberalismo nace... Y es más, era llevar adelante las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, ese es el caso de la Revolución Francesa, claro. ¿No es cierto? Entonces, mucha igualité no hubo, ¿viste? Que terminaron con varias cabezas, y la Revolución Francesa terminó en Napoleón. Así que, bueno, pero hubo una revolución antes de esa que no es muy mencionada acá, que fue la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Gloriosa, que también esa revolución todavía sigue, digamos, lo que logró todavía sigue, porque le sacaron al rey muchas cosas absolutas, entre ellos el hecho de querer cobrar los impuestos que se le diera la gana. Viste que los liberales somos, con respecto a los impuestos... Los impuestos, claro. Claro. Bueno, esto están las definiciones. El liberalismo es...
ácrata, digamos, es antiestatista. No ¿O todo, no, porque el anarquismo, por allí, hay anarquismos que son anarquismos colectivistas y hay anarquismos que son respetuosos de la propiedad privada. Se les dice anarcocapitalistas o, como Apocope, ANCAPs, que algunos dicen que Milei, por ejemplo, es ANCAP, y no, él se define como minarquista, o sea, quiere un Estado mínimo en todo caso. En realidad, los liberales clásicos... Digo también porque, a ver... con el estado de desarrollo de la sociedad que tenemos a nivel mundial, con sus más y sus menos, digamos, sus avances y retrocesos, pero hoy pensar la inexistencia del Estado es casi... Claro, es un poco utópico, claro. Sí, no, es un poco utópico. Es tan utópico por ahí como las ideas de izquierda que proponen un comunismo primitivo. El hombre nuevo, claro, perdón, no bueno, está claro. Entonces, hay ideas... Es Tomás Moro, ya ingresar en otra cosa. Claro, está en el camino de las ideas, bueno, pero ya Platón planteaba las ideas y Aristóteles, él le dijo, no, muchacho, que era alumno de él, le dijo, no, vamos a bajar un poquito a tierra. Está entonces de allí... que bueno, entonces en el terreno de la práctica, por allí, cuando, a veces uno cita a Churchill, los liberales solemos citar a Churchill mucho, pero Churchill fue un primer ministro durante la guerra y durante la guerra militar. Claro, sí, él era del almirantazgo inglés. Entonces, bueno, allí estábamos en periodo de guerra, y contra una guerra contra totalitarismo. Además, hasta si uno quiere aplicó acciones forzosas para la guerra. Exactamente. Porque si no, ¿cómo banca la guerra? ¿No? Esa medida no es liberal, diríamos los liberales, eso no es verdadero liberalismo. Bancar una guerra no es moco de pavo. Exactamente, ¿no? Y enseguida, ni bien terminó la guerra, perdió las elecciones, así que la gente lo quería para otra cosa. Y bueno, y acá en la Argentina, a veces se suele colocar dentro del liberalismo algunas corrientes conservadoras, bueno... Entonces, ¿qué sucede? Depende del momento político, ciertas y diferentes corrientes, las libertarias, las liberales clásicas, las conservadoras, bueno, depende quién está enfrente, pueden llegar a estar unidas en un frente común, ¿sí? Contra eso. Como el liberalismo tiene que ver con libertad, entonces significa que cuando la sociedad ve cierto tipo de opresión, algún tipo de opresión, entonces van a salir proyectos liberales. General Belgrano era un liberal, claro, era un liberal fisiócrata. Ahora, haciendo un per-saltum, dirían los abogados, ¿cómo pasamos de eso al Don't Tread on Me, a la serpiente y al punk rock? Porque también escucho muchos... Bueno, de hecho, en el corte vamos a escuchar un tema de Danan. Emanuel Danan, un pensador, periodista y rockero también. Del sector. ¿Cómo pasamos de eso, que hasta si uno quiere es más del terreno de las ideas y el debate intelectual, a esto que es más práctico? ¿Se lo podría ver de esa manera? Por el momento. Más práctico. Sí, por el momento. No lo vamos a decir en latín, lo vamos a decir en castellano. Por el momento. Porque... por la pandemia. Bueno, la pandemia, más que la pandemia fue la cuarentena. Porque la pandemia les dio a todo el mundo, pero no todo el mundo tuvo después los resultados que tuvimos acá. Entonces, por allí... digo también comparando con liberales de otra época. Lo que estaba viendo un discurso muy interesante. Pueden poner al Sogaray... Álvaro, ¿no? Sí, Álvaro Sogaray. Álvaro Sogaray. Un ordo liberal. Álvaro Sogaray, plataforma electoral de 1983, y daba un discurso muy interesante. Y decía hasta lo mismo que hoy dicen muchos libertarios. Si uno va al discurso de Angelos, que perdió las elecciones, pero iba contra Menem, también tenía mucho neoliberal. Que inventó el primer sí se puede. La campaña de Angelos decía sí se puede. El de Menem lo mismo. Ahora, eran liberales todavía de saco y corbata. Sí. No había campera de cuero. No se interpelaba a ese sujeto tan importante. Que era la juventud, y es la juventud. Exacto. Por allí, si uno ve los dirigentes liberales de esos años que vos tocaste, el año 83, yo era chiquito todavía allí, pero más del 89 por allí, ahí ya tenía 19, entonces lo viví más intensamente. La dirigencia no era una dirigencia joven, era una dirigencia que ya venía con cierta experiencia. Bueno, y eso después, ese liberalismo se dividió por el efecto Menem. ¿Por
¿Por qué? Porque algunos apoyaron a Menem y otros no tanto las medidas de Menem. Algunos vieron en Menem un liberal, otros dijeron esto nos va a hacer mal. Bueno, creo que los dos tenían razón, en realidad, y porque hubo medidas liberales en el gobierno de Menem, pero no todo fue liberalismo, y por supuesto los dirigentes de la UCD de ese tiempo quedaron fundidos allí y, siguieron el destino de Menem, ¿no es cierto? Luego. Pero esto es un renovar, es un renacer por allí. Y, sí, que a ver, después de que muriera Alzogaray, prácticamente se desintegró la UCD. Exacto. No le va a gustar esto al amigo, tenemos una relación con Gonzalo Masilla de Sousa, que es referente nacional, pero a ver, hoy por hoy la UCD es un sello. Es un sello, sí, pero pues, lamentablemente los sellos son necesarios. Como si me decía el Pidalende, también hay el Pidalende. Son sellos, claro, pero bueno, nuestra forma democrática y las leyes necesitan de partidos para poder presentarse a las elecciones, ¿no? Entonces, como decían, el que quiere que se haga un partido y gane las elecciones, decían desde el kirchnerismo, y no es fácil en la Argentina hacer un partido, Las leyes por allí, la ley de partidos está hecha, este es mi pensar, es mi opinión, pero están hechas para que no haya muchos más partidos de lo que hay. Es difícil hacer un partido político. Bueno, entonces yo sigo insistiendo con que hay que ser movimentista también, pensamiento mío. Yo en ese sentido sigo al general, Claro, yo en ese sentido sigo al general. El liberalismo tiene que ser movimentista. Tiene que ser movimentista, un movimiento, y llevar buenos y malos, ladrillos. Bueno, decía Ortega y Gasset que un movimiento sin la izquierda o sin la derecha es hemipléjico moral. Claro. Se cae en la hemiplegia moral. Bueno, y a veces, las posturas extremas, siempre son de pocos votos. Son lindas para las academias, son lindas para discutir en el café, hay que hacer esto, pero la política, y en ese sentido voy a decir lo que dice María Saldívar, también una periodista liberal, la política no se hace con lo que se debería, se hace con lo que hay. Entonces, lo que hay y lo que la gente escucha. Entonces, cuando la gente empieza a pispear opresión, de alguna manera lo empieza a sentir que por allí las frases comienzan a quedarle huecas, porque hay frases que se dicen, es una frase demagógica. Bueno, pero si esa frase va acompañado con algo contundente, que algo se ve, entonces es una cosa. Pero cuando uno dice algún tipo de frases, y en esas frases uno dice, no, pero a mí, dice el gaucho de la esquina, el carnicero de la vuelta, dice, me parece que me están mintiendo. Claro. Entonces allí los discursos que van en contra de ese tipo de opresión, sea la opresión que sea, porque cuando no hay justicia, no hay seguridad, no hay educación, hay una cierta opresión. Estamos oprimidos. Si uno no puede ser libre de estudiar, si no podemos ser libres de transitar por la calle, porque te pueden matar por un celular, entonces allí la gente empieza a ver. Y viste que en el discurso de Milei hay algo agregado. Bueno, acá hacemos un corte. Sí. Porque nos metemos, justamente después del corte, nos vamos a meter con esta figura tan importante como es hoy Milei, que yo lo fui a ver en el año 2014, aquí una Expo Inversiones que hicieron en el City Center, y era un economista más. De hecho, estaba él con tetas. Pero de un momento para otro pasó a ser un rockstar. Así es. Así que vamos a analizar quién es Milei, si es más de lo mismo o es diferente. Y después vamos a meternos en cuestiones que tienen que ver con la libertad individual, si uno quiere. El liberalismo está a favor del aborto, está en contra del aborto. Bueno, son debates muy actuales. 7:28, vamos a un corte si la amiga Loa quiere y regresamos.